Bueno, muy buenas noches amigos de Gaceta Laboral. Esta para mí es la segunda fecha de las modificaciones al nuevo Código Procesal Constitucional y del mismo modo vamos a ver los tres últimos precedentes vinculantes que se han emitido con motivo del nuevo código. O sea, son los tres últimos y adicionalmente han sido emitidos bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. Debo agregar que, como prometimos la semana pasada, agregar el pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional sobre precisamente una acción, un proceso de inconstitucionalidad contra el propio código. Y vamos a ser muy breve, esperemos que nos dé la jornada el día de hoy. Y vuelvo a hacer el hincapié que con motivo de las modificaciones, por eso lo hemos hecho muy rápido la semana pasada, la revisión, eh, es que estamos revisando los 4 procesos de tutela de derecho, no se olviden, el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento y el proceso de amparo. Vamos ahora a revisar. Habíamos dicho, hacer una recapitulación muy rápida, habíamos dicho que el anterior código estaba dado a través de la ley, el primer código procesal constitucional que tuvo el Perú se dio a través de la ley 28.237 y luego estuvo vigente hasta el 23 de julio del año 2021, donde se promulga sin vacatio legis la ley 31.037, autodenominado Nuevo Código Procesal Constitucional. Y habíamos dicho también que el mismo reflejaba dos cosas. El primero, que no había habido vacatio legis entre la publicación de la norma y la entrada en vigencia había sido al día siguiente, lo que no había sucedido con el anterior o primigenio o primer Código Procesal Constitucional que tuvo el Perú, la ley 28.023.7, y que había tenido 4 meses de vacatio legis, es decir, entre que se salió publicado y su entrada en vigencia. Un poco más allá de un año, el 5 de octubre del año 2022, el año pasado, con la ley 31.583 se realizan algunas modificatorias que han dado motivo a que ubiquemos primero que estas modificatorias se dan en los procesos de tutela de derechos, que como acabamos de reseñar hace un momento, son 4. Y hemos ido revisando los procesos constitucionales, a los 4 que me habían hecho referencia. La semana pasada vimos 2, pero nos habíamos detenido para ubicar las modificaciones que se habían dado en la ley. Y en ese sentido, nos toca ahora revisar los otros 2 procesos constitucionales donde se haya dado modificación al Código Procesal Constitucional, y en la segunda hora espero poder revisar con detenimiento las 3 sentencias del Tribunal Constitucional con carácter de precedente vinculante, los 3 últimos. Muy bien, esa es la tarea del día de hoy. Ya saben, los invitamos. La semana pasada, lastimosamente, no hubo preguntas, lo que nos preocupó porque siempre o se dan verbalmente con el apoyo de Belmer ahí en los controles, y, o si no se dan por escrito. Así que el día de hoy los invitamos para que obviamente, preguntas de lo que estamos tratando el día de hoy, para hacer esto más dinámico y no sentirse también solos en este encuentro que tenemos académico de forma virtual. Bueno, vamos a ir revisando rápidamente cuáles han sido las modificatorias. ¿Se acuerdan que yo cada vez que avanzaba un tema iba a ir haciendo hincapié en todo lo que se había modificado? Eh, la primera modificación que encontramos, ¿se acuerdan? Era en el título tercero del título preliminar, y que se había hecho la precisión que no estaban exonerados del pago en los procesos constitucionales el demandante, iniciados por personas con fines de lucro. Es decir, que las personas jurídicas que con fines de lucro, sin fines, estarían exoneradas. Pero las personas jurídicas con fines de lucro, cuando interponían procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, ellos sí estaban sujetos al pago
de las casas respectivas y que no gozaban entonces del principio de gratuidad, que eran los varios principios explícitos que señala el artículo tercero. Entonces, esa fue una modificación que revisamos. También la semana pasada, y vinculado a este tema de la gratuidad, habíamos visto que la cuarta disposición de la ley 31.583 nos había efectuado una modificación y nos decía que los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales, con excepción, y aquí hay un agregado, con excepción que en los procesos de amparo, ya no habla de todos los procesos constitucionales, sino en los procesos de amparo en específico, pero seguidos contra las resoluciones judiciales, el laudo arbitral y el proceso parlamentario impuesto por personas con fines de lucro no estaban sujetos al pago de tasas y podrían ser condenados también, como vamos a ver luego, a la condena de costos, que también lo vimos como una modificación. La otra modificación que vimos es el plazo que tenía el juez para pronunciarse frente a los procesos constitucionales de amparo, habeas data y cumplimiento. La omisión que tuvo el Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, que no le estableció cuál era el plazo que tenía el juez para pronunciarse frente a la demanda, siendo que, como habíamos dicho también, no había un rechazo, no había la posibilidad de hacer un rechazo liminar, ¿no? Lo que no quitaba es que después se pueda declarar improcedente. Es más, sabemos que, y revisamos ese día muy rápidamente también, cuáles serán digamos, los casos en los cuales se puede declarar improcedente un proceso constitucional. Luego habíamos visto que las medidas cautelares también habían merecido una modificación. Hablamos del artículo 18 cuando nos refería que tratándose de medidas cautelares respecto de procesos de selección de obra pública o en ejecución de estas, se tenía que se notifica la solicitud cautelar a la parte demandada para que haga valer su derecho en el plazo de 10 días. Es decir, estábamos ante una medida cautelar que ya no goza de la inaudita par, sino por el contrario, la solicitud cautelar, antes de ser resuelta por el juez, podía merecer una oposición y esta ser resuelta en el término de 5 días hábiles, pero no en todas las medidas cautelares, sino en las medidas cautelares dictadas a raíz de un proceso constitucional contra los procesos de selección de obra pública o de ejecución de estas, y se había establecido que si no se corría ese traslado, eso implicaba la nulidad de la medida. Luego revisamos también, vinculado a la medida cautelar, que se había agregado que tampoco era de aplicación la supletoria del artículo 621 del Código Procesal Civil, salvo que se trate de procesos de selección pública. Miren, tiene que ver con el tema anterior, o en ejecución de estas, a que se refiere el último párrafo del presente artículo. Esto es, en los procedimientos de selección de obras públicas o de ejecución de estas, la medida cautelar debería ir acompañada ¿de qué? De una contracautela. Esta contracautela, en estos tipos de procesos constitucional, donde se solicitaba una medida cautelar en procesos que buscan, en los procesos de selección de obra pública o de ejecución de estas, tenía que la parte solicitante de la medida cautelar acompañar una carta fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, con una vigencia de 6 meses, debiendo ser renovada por el tiempo que dure el proceso, por una entidad de clasificación de riesgo B o superior, ¿no? Esa era otra de las novedades modificadas, realizadas al nuevo Código Procesal Constitucional por la Ley 31.583. El juez puede desestimar la medida cautelar, fíjense ustedes, si considera que el monto de la carta fianza es insuficiente para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran resultar de la medida. Eso vimos la semana pasada. Otra de las modificaciones, en este caso, está referida al recurso de agravio constitucional. Y en este caso, el artículo 24 señala que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa. Y no perdamos de vista esta modificación que ya se ha dado en octubre del año pasado, y nos decía lo siguiente: ¿es lo mismo audiencia pública y vista de la causa?
la modificatoria supera este inconveniente y nos dice que los abogados tienen derecho a informar oralmente si así lo soliciten. No se puede prohibir ni restringir derecho en ninguna circunstancia bajo sanción de nulidad. Fíjense ustedes en lo que dice el artículo. Los abogados tienen derecho a informar oralmente si así lo solicitan. No se puede prohibir ni restringir este derecho en ninguna circunstancia bajo sanción de nulidad. Es decir, lo que está buscando el código es que de todas maneras exista una audiencia pública con vista a la causa. Entonces, vista a la causa en audiencia pública, porque los miembros del tribunal habían interpretado de que podría darse la vista de la causa, o sea, la resolución de la causa, pero que no merecía, por ejemplo, mayormente cuando era declarado improcedente el recurso de agravio y no había necesidad de ir a la vista de la causa. Ello también implicaba que solo iban a la vista de la causa y en esas circunstancias recibían el informe oral. Otra de las modificatorias que vimos está referida ahora al pago de costos y costas, la habíamos mencionado hace un momento. Y allí no se señalaban si la sentencia declarada fundada la demanda, se impondrán las costas y costos por el juez a la autoridad, funcionario o persona demandada, salvo en los supuestos de temeridad procesal. Y esto tiene que ver con lo que les comentábamos de los procesos de habeas data y la mala costumbre que había originado que muchos abogados habían encontrado en eso una forma de agenciarse ingresos porque sabían que la entidad no iba a cumplir dentro del plazo establecido y finalmente eso derivaba en un habeas data fundado y obviamente en esos procesos pedían los costos, ¿no? Encontraron una forma de obligar a la administración en que les paguen los costos y costas por no haber cumplido con otorgar la información solicitada. En los procesos, y allá expresamente dice, en los procesos de habeas corpus, amparo y cumplimiento, el Estado solo puede ser condenado al pago de costos, no de costas, costos. En los procesos de habeas data, el Estado está exento de la condena de costas y costos. Y esa es la experiencia que les comentaba, ¿no? Después vimos en el tema de las disposiciones generales para los 4 procesos de tutela de derecho, vimos que el tema de la competencia, ¿no? Y señalamos que en el proceso de amparo, es competente la sala constitucional, miren, si lo hubiera, o la sala civil, turno de la Corte Superior de Justicia, de turno, y la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado si la afectación de los derechos se origina en una resolución judicial, ya no lo ve el juez civil ni el juez constitucional, sino que cuando se trata de un amparo, un proceso de amparo contra una resolución judicial, y ya está el agregado, el proceso de selección por obra pública o ejecución de esta, miren, guarda relación contra la modificación también producidas a las medidas cautelares y una decisión de los órganos del Congreso dentro de los procesos de un proceso parlamentario. Lamentablemente creo que no nos va a dar tiempo para ver esta sentencia que hubo, que le he comentado, quedará ya esto como una tarea personal, ubicar la sentencia del Tribunal Constitucional, donde resuelve el proceso de competencial entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que tiene que ver con esta prerrogativa que señala el artículo 42 cuando se trata de un proceso de amparo, una decisión de los órganos de Congreso dentro de un proceso parlamentario. Ejemplo, el proceso de amparo que se interpuso cuando sabemos que el defensor del pueblo, el último, elegido por el Congreso, renunció y el Congreso estaba en la tarea de nombrar un nuevo defensor del pueblo. Y se interpuso un amparo y una medida cautelar que paralizó ese proceso, ¿no? Luego vimos que otra de las modificatorias está establecido en el plazo de interposición de la demanda y allí se hizo una precisión que en las demandas, tratándose de un proceso de amparo iniciado contra resolución judicial o laudo arbitral, el plazo para interponer la demanda es de 30 días hábiles. Y se inicia con la notificación de la resolución o laudo arbitral que tiene la condición de firme.
agreguemos que, o precisemos que ya decía que cuando se interponía un amparo contra una resolución judicial, el plazo era de 30 días. ¿Y cuál es el agregado? Me van a decir lo que está en amarillo, que ahora también cuando estamos con un proceso de amparo contra un laudo arbitral, ¿no? El plazo para interponer es de 30 días hábiles, ¿correcto? Esa es la modificación que se ha producido en el texto único y fueron las que hemos ido revisando la semana pasada, el martes pasado, perdón. Ahora vamos a revisar con motivo de las modificatorias a los otros dos procesos de la libertad o de tutela de derecho, que son el habeas data y el proceso de cumplimiento. En estos dos, ¿correcto? Ahí vamos a detenernos en los artículos en que se haya producido una modificación. Eso, hemos hecho la recapitulación, hemos ido puntualmente en cuáles son los artículos modificados por la ley 31.583, y entonces ustedes tienen claro qué cosa, y ese es el objetivo del curso, de tenerlos actualizados. Teníamos el Código Procesal Constitucional y mañana nos preguntan cuáles han sido las modificaciones introducidas por la ley 31.583 y ustedes ya saben que es en el plazo para que el juez pueda pronunciarse, que es en el tema de la gratuidad para todas las personas, salvo para personas jurídicas con fines de lucro y que se refieran a procesos constitucionales y procesos constitucionales seguidos por personas jurídicas contra resoluciones judiciales con fines de lucro. Muy bien, el tema de las medidas cautelares, la posibilidad de la inaudita par, que ahora va a tener que correrse cuando se trata de un proceso de selección o ejecución de obras, y luego finalmente el tema de los costos, ¿no? Y la experiencia de la habeas data. Entonces ya tienen ustedes claro las modificatorias que han habido, se ha agregado el plazo de los 30 días también para el amparo contra resoluciones judiciales y laudos arbitrales, que es lo último que acabamos de decir. Vamos ahora al proceso de habeas data. El capítulo del nuevo Código Procesal Constitucional en relación al proceso de habeas data está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo de disposiciones generales, el segundo capítulo de los derechos protegidos y el tercer capítulo del procedimiento. El habeas data, acordémonos, lo que busca es transparentar, ¿no? Transparentar, hacer visible la forma en que alguna entidad maneja la información pública o maneja la información personal de una determinada persona. ¿Y hasta cuándo puede solicitar esta información? ¿Hasta qué punto puede ingresar? Las disposiciones generales están contenidas en 6 artículos del nuevo Código Procesal Constitucional. Lo primero que va a hacer el artículo 53 es definirnos cuándo estamos frente a una base de datos, a un banco de datos. El 54 nos va a hablar sobre el juez competente. El artículo 55, ¿quién tiene legitimidad activa en estos procesos de habeas data? El artículo 56, por su parte, nos va a hablar sobre la legitimación pasiva, o sea, quiénes pueden ser los emplazados. Y el 57, los requisitos especiales de la demanda de habeas data. Acordémonos que cuando revisamos el proceso, las disposiciones generales de los 4 procesos de tutela de derecho, habíamos dicho que este era formal, que necesitaba la presencia de abogado y que reunía más o menos los mismos requisitos de una demanda. Y luego los casos en la posibilidad, en el artículo 58, de las medidas cautelares. Agreguemos que a los requisitos que dijimos de las disposiciones generales de los principios de los procesos de tutela de derecho, debemos agregar los requisitos especiales establecidos en el artículo 57 para el proceso de habeas data. Entonces vamos a revisar rápidamente estos artículos y veremos allí, con motivo de ello, si se ha producido o no una modificación con la ley 31.583. Lo primero que debemos de señalar es que el artículo 53, como hemos indicado, señala la definición de un banco de datos. Y se dice que se entiende por banco de datos al archivo, registro, base o banco de datos, o en todo caso el conjunto organizado de información personal
y que sea objeto de tratamiento o procesamiento físico, electrónico, computarizado, ya sea, miren, público o privado, ¿no? Y cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. En este caso, el legislador nos ha definido qué debemos entender por banco de datos. Y ojo, no solamente está referido a información pública, sino también a una base de naturaleza privada. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, por ejemplo, que ello está vinculado con el derecho a la verdad